Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a Enerclub. Presidente de FUNSEAM, Antonio Jardín, director general de FUNSEAM, Joan Batalla, directora emérita de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, María Teresa Costa Campí, está a punto de entrar por la puerta, que ha tenido un problema con el tren. Paula Ceballos Coloma, Press Officer en Political Analysis de la representación en España de la Comisión Europea. Bienvenidos todos a este acto de presentación de este libro, ¿no? Europa hacia la sostenibilidad energética, que reúne las contribuciones del 13º Simposio Empresarial Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética Ambiental, que se celebró en Barcelona el 3 de febrero de 2025 y al que yo tuve la suerte de venir a como a muchos anteriores, ¿no? Y la verdad que en todos los cambios que he hecho de sede, yo mis libros de FUNSEAM siempre me los quedo, porque es un termómetro también, ¿no?, de ver un poco cómo van evolucionando los temas, porque si hay una cosa que hacen bien en FUNSEAM es escoger los temas de cada simposio. En este año, además, el tema de la sostenibilidad y Europa, ¿no?, que, como sabéis, a ninguno se le escapa, ha habido muchísimo debate en torno al futuro de la sostenibilidad. La verdad es que la política de sostenibilidad de la Unión Europea, y lo estuve buscando antes porque en el año 2001 fue la primera estrategia de desarrollo sostenible de la Comisión Europea. Llevamos, por tanto, muchos años en este camino de la sostenibilidad, ¿no? Y a pesar de que es verdad que en los últimos años ha habido una sensación un poco igual de frustración por parte de la industria de que el eje de competitividad no estaba tan presente en las políticas europeas, sí que yo creo que la apuesta por la sostenibilidad no es una cosa a cambio de la otra, ¿no? Yo sí que creo que debe ser la seña de identidad de la Comisión de la Unión Europea, es el modelo que queremos seguir y lo que tendremos que hacer es ir ajustando todas las variables para que nuestra industria sea competitiva en ese marco de sostenibilidad, con lo cual, y lo ha dicho también la presidenta de la Comisión Europea, aunque el foco esté en la competitividad de nuestras empresas y de nuestra industria, esto no significa que la sostenibilidad haya quedado de lado, ¿no? Y de hecho, pues las energías renovables son ya un 45% de la generación en la Unión Europea, las tecnologías limpias no paran de crecer y es verdad que ha habido un desacoplamiento del crecimiento económico y de la senda de emisiones de gases de efecto invernadero. Y todas estas cosas se han ido consiguiendo y a veces se nos olvida y yo creo que también tenemos que recordarlo. En este libro hay intervenciones muy interesantes porque se tocaron un poco todos los palos, ¿no? Desde la digitalización a los nuevos vectores energéticos, el papel de las infraestructuras, y cuenta con artículos de destacados personas del sector y también no solo nacionales sino europeos. Tuvimos la suerte de escuchar a Enrico Letta o al excomisario Piebalgs o al director de ENSOG y sus intervenciones están también recogidas en estos artículos, con lo cual yo creo que es una herramienta muy, muy útil y que nos va a venir muy bien a todos. Y yo no quiero quitaros más tiempo, agradeceros a los ponentes, a los asistentes y sobre todo a FUNSEAM el trabajo que hacéis, el cariño con el que nos recibís y nos tratáis siempre, y a las pruebas me remito con la capacidad de convocatoria que tienen tanto los simposios como la presentación del libro, y para mí es un orgullo que lo presentéis en Enerclub. Así que, querido presidente, te doy la palabra y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí en este acto. Es una tradición ya que FUNSEAM presentamos el libro del simposio empresarial anual todos los años aquí en el club. Quiero aquí dirigir con todo el cariño un recuerdo a Arcadio Gutiérrez, que en paz descanse, y agradecerle a la directora general del Club Español de la Energía, Cristina Rivero, persona con la cual, pues, en su larga época en COE,
pues nos hemos visto por motivos empresariales muchas veces y que yo pues agradezco mucho y valoro mucho su presencia aquí, ¿no? Bueno, quiero expresar evidentemente como presidente de FUNSEAM pues a las empresas patronas de FUNSEAM, que son las que realmente hacen posibles pues estos actos, los simposios, pues agradecerles su pertenencia a la fundación, y estoy hablando de la Fundación Repsol, de la Fundación ACS, de Naturgy, de la Fundación Moeve, de EDP Renovables, de Redella, de Molins y de Enagas. Y por lo tanto, gracias a ellos estamos aquí. Bueno, sobre el libro, en parte, pues ya lo ha comentado Cristina, el libro Europa, Camino hacia la Sostenibilidad Energética fue el título, digamos, el reclamo del simposium. Y yo diría que sin extendernos ahora, porque todos lo conocéis perfectamente, pensamos que la Unión Europea, especialmente en los 3-4 últimos años, en parte como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, en temas energéticos ha tomado una postura diferente, un approach diferente, y como bien sabéis, pues a partir de ahora se intenta tener una política común energética que no existía hasta donde, y no os voy a aburrir con datos en el presupuesto de la Comisión Europea, que se ha adaptado para el 2028-2034, pues más de un tercio de los fondos, lo pongo a título de ejemplo, se destinarían a temas ligados con clima o medio ambiente. En fin, hay un conjunto de cuestiones, pero yo creo que lo fundamental desde la vista de la Unión Europea es que quizás por primera vez la Unión Europea, fruto de todo lo que hemos comentado, ha integrado, digámosle, el enfoque industrial en la política energética. No tenemos ya una política energética, digámosle, con unos objetivos, en fin, importantes, pero y la industria, por otra parte, estamos hablando ya junto de descarbonización, de autonomía estratégica, de competitividad. Y por lo tanto, esto es lo que la Unión Europea, y yo insisto, y esto va a costar un tiempo, pero la propia Unión empieza a ver de una forma conjunta. Lo recoge esto, por ejemplo, el Competitive Compass, el Clean Industrial Deal, se toma referencia de los libros, de los informes que han hecho, más que libros, los informes que han hecho Draghi y Enrico Letta, que lo tuvimos precisamente en el simposium, y también, pues de alguna forma, la Unión Europea es muy consciente que hablar de todo esto es hablar de competitividad y de costes, y que por lo tanto todo esto hay que meterlo, valga la expresión, en una urna y ver cómo lo movemos, ¿no? En este sentido, yo sí que creo que podemos hablar hoy de que tiene claro la Unión Europea, no digo que tenga las soluciones, pero tiene claro al menos que tenemos que tener en Europa una política industrial que impulse la competitividad en general en todo el mundo y especialmente frente a Estados Unidos y China, y que si no hacemos esto, si no se hace una apuesta por la reindustrialización, la alternativa es la deslocalización, que ya la hemos sufrido, que ya la hemos vivido y que ahora quizás, pues yo creo que con más generalidad vemos que esto es fundamental, ¿no? Hay una nueva agenda verde industrial europea. Pienso que la industria europea ha mostrado bastante resiliencia ante las disrupciones de los últimos años, bastante, no digo que sea suficiente, pero bastante, y de alguna forma pensamos que la Unión Europea ha aprendido un poco esta lección, digo la Unión que somos todos, ¿no? La soberanía industrial solo es posible, entre otras cosas, si tenemos soberanía energética, y si no es así, vamos mal, ¿no? La autonomía estratégica, por lo tanto, estaría ligado a otra gran revolución obvia, que es la digital. O sea, estamos en un momento de un enorme cambio tecnológico que afecta a todo el mundo y a todos los sectores, y al mismo tiempo somos conscientes desde hace ya algunos años que hay una transición energética que a su vez quiere decir no solo descarbonización, quiere decir security of supply, price affordability, en fin, lo que todos sabemos, ¿no? El programa de trabajo que la Unión Europea parece ser que para el año 2026 ya pues tiene establecido, bueno, pues nos plantea una Europa más fuerte, más soberana, que querría decir, pues por una parte simplificando, reducir la dependencia de Europa de determinados recursos críticos, especialmente en terrenos tecnológicos, y una mayor simplificación y menores cargas, es decir, pragmatismo. Aquí hemos comentado más de una, de dos y de tres veces que en el sector energético
la media dada por la propia Unión Europea de un proyecto energético, digámosle, de una infraestructura, de un proyecto en general, entre el momento que de alguna forma se decide hasta el momento que se termina, es de 8 años, de los cuales en término medio 5 a 6 es permitting en un sentido amplio, y 2, 3 construcción. Bueno, esto es lo de nuestro sector. Por eso a veces gente exterior al sector te dice, oye, esto que nos decís, esto tardará años. Y a veces hay que decirle sí, pero a ver, estamos en orden, estamos haciendo los temas, pero que seamos conscientes de esto. En este sentido, y veo que me estoy pasando de tiempo, hombre, una de las piedras angulares de la independencia europea, no la única, pero una de las piedras, son evidentemente las energías renovables, tanto en forma de electrón como de molécula, y ahí, por ejemplo, pues podemos tener un ejemplo, los biometanos, el hidrógeno verde, etcétera. Esto es fundamental para descarbonizar. Descarbonizar que fundamentalmente dos grandes sectores, lo que es industria y lo que es transporte pesado. También se puede aplicar a otras cosas, pero ahí es básico. Y en este caso, si nos fijamos en concreto en las redes de hidrógeno, bueno, es muy importante. La Unión Europea lo ha dejado muy claro. Aquí hago un paréntesis, porque estamos hablando de esto también, porque es la primera vez históricamente que la Unión Europea planifica desde el principio un determinado subsector. Ni la electricidad, ni el gas, ni el carbón, lógicamente, existían previamente a la existencia de la Unión Europea, y es la primera vez que la Unión Europea, sobre un determinado, no sé si llamarle vector, subsector o como le queramos llamar, dice, no, esto desde el primer momento yo intento planificar en un sentido amplio. Y por lo tanto, pues ha diseñado 8 autopistas de energía prioritarias, entre las que en concreto la red troncal de hidrógeno de España, el H2Med como conexión con el resto de Europa y la red, y la conexión con Portugal, en definitiva, la conexión de la península ibérica con el resto de Europa, pues está por primera vez contemplado ab initio desde la propia Unión Europea. Sin olvidar esto, y no tengo más tiempo, el norte de África. Esto quiere decir que, por lo tanto, el hidrógeno verde es uno de los vectores que, totalmente ligado a una cadena industrial, nos puede ayudar a tener una industria pues más independiente y más. No os voy a dar aquí datos de lo que hay porque tengo bastantes datos, estoy fuera de tiempo. Simplemente volver a insistir en que el hidrógeno puede ser uno de los vectores que ayude a una reindustrialización sostenible de España en concreto y de Europa en general. Para esto solo se puede mover, aparte de 1000 permisos y 1000 tal, entre alianzas, entre el sector industrial y el sector energético. Y esto en FUNSEAM tenemos modestamente una cierta experiencia. La propia creación de FUNSEAM no intenta ser una fundación con miles de miembros, ¿no? Intenta ser una fundación con empresas energéticas, con empresas, digámosle, industriales que tienen relación con esto y de intentar ser pioneros en una colaboración en este mundo. Y os diría que no es el momento, pues todos los proyectos que en este momento hay en España en concreto, pero en general en Europa, en Alemania especialmente, en Francia, etcétera, de estos temas están todos de la mano de industrias o empresas energéticas que se conocen, que se hablan y que establecen que hay que hacer unos determinados proyectos. Y ahí estaría la captura de CO2, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, en definitiva, yo diría que este es un poco lo que FUNSEAM en concreto, lo que en el club, desde otro punto de vista, intentamos hacer, que es coordinarnos mejor las empresas energéticas y las empresas industriales en un sentido amplio. En este sentido, y yo ya termino, pues en primer lugar agradecer a todos los autores y asistentes al simposio, a los editores, sin los cuales el libro este que enseñamos no estaría aquí, José Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Débora Pugac, sin los cuales, insisto, esto aquí no estaría. Evidentemente, al director y a la directora emérita de la Cátedra de Sostenibilidad, José García Quevedo y Maite Costa, que son los que nos están llegando, perdonémoslos porque ha tenido un problema de tren, pero están llegando, y al director general de FUNSEAM, Joan Batalla. Por lo tanto, agradecer muy especialmente pues, al Club Español de la Energía por esta tradicional recepción que tenemos para verlo aquí, y hoy quiero agradecer muy especialmente a la analista política de la representación de la Comisión Europea en España,
Paula Ceballos, que es la que realmente va a clausurar esta presentación. Y ahora Cristina y yo educadamente nos levantaremos y cederemos a Joan Batalla la presencia aquí. Los ingenieros sabéis que en general nos gusta mandar, pero si no mandamos, que quede claro quién manda, porque entonces estamos tranquilos de que alguien ordena y estamos todos. Por lo tanto, Joan, gracias a todos y nos levantamos Cristina y yo. Muy buenos días a todos. Maite, bienvenida, just in time. Las incidencias ferroviarias, pero bueno, lo importante es que estás aquí para acompañarnos. Y nada, simplemente el tema de, pues bueno, iniciaríamos lo que es la presentación de la obra y lo que es más importante, la ponencia por parte de Paula, que sería presentada por parte de Maite. Nada, yo seré breve, porque la ventaja de hacer de telonero del presidente y de la directora general es que te lo han explicado todo. Pero bueno, en este sentido, yo sinceramente el tema de... Me hace especial ilusión todos los años el tema de volvernos a encontrar aquí a finales de año para presentar, como decía el presidente, pues bueno, esta obra que elaboramos conjuntamente con Civitas y como muy bien apuntaba el presidente, donde se recogen todas las contribuciones, aportaciones en el simposio empresarial que hicimos ya pues por allá a principios de febrero. Me corresponde, nada, una breve reseña de los contenidos que encontrarán en la obra, pero sí quisiera empezar antes, pues bueno, sumándome a los agradecimientos que trasladaba el presidente. Creo que es importante el tema de agradecer, como decía el propio presidente, a los patronos la confianza depositada en el equipo de FUNSEAM y lo que es más importante, el tema de, o en actuaciones e iniciativas como esta, el tema de hacer todos los años esa obra recopilatoria de todas esas aportaciones. Es un trabajo ilusionante, pero también os puedo, y tengo aquí a José Luis y a Juan Carlos, un trabajo intenso y exigente. Una obra que, como os apuntaba antes, recoge el reto, la reflexión de cómo conciliar los objetivos de descarbonización, sostenibilidad y competitividad, y que fueron abordados en ese simposio. Y yo creo que lo más relevante, pues bueno, todos los participantes en el simposio, la generosidad, la amabilidad de aportarnos, darnos su visión, todos esos destacados responsables políticos a nivel institucional, empresarial, académico, y sobre todo que después de marearles en el mes de febrero, pues todavía tengan la gentileza de ayudarnos y contribuir en la elaboración de la obra. Una obra, y el presidente lo comentaba, que es fruto de un trabajo colectivo pues con José Luis García Delgado, con Juan Carlos Jiménez. No hace falta presentaciones. José Luis, ya son 13, Juan Carlos, 13 ediciones, un trabajo que obviamente pues, es muy intenso y que sin duda no sería posible pues, bueno, sin todo vuestro trabajo, dedicación y profesionalidad. Asimismo también a Débora, que hace la función de coordinadora de la obra, y a 8 manos pues, nos dedicamos propiamente a sacar este trabajo que nos hace especial ilusión. Cristina, agradecerte que nos acojáis una vez más. Han sido todas las 13 ediciones que se han presentado. Una edición especial para mí, por el tema de que es la primera vez, lo decía el presidente, es la primera vez que lo hacemos sin la participación y la presencia de Arcadio, a quien le dedicamos la obra a título póstumo. Pues hace 3 años, una fundación recién salida, vinculada a la universidad, Funqueque, dices que se venía aquí y con esa visión larga, generosidad y con esa visión del papel que tenía que tener el Club Español y que tiene el Club Español de punto de encuentro de todos, nos acogisteis en todas y cada una de las ediciones. Agradecerte, pues Cristina, el tema de que podamos volver a estar aquí, agradecerle a Laura, a todo el equipo, pues que nos lo hacen muy fácil todos y cada uno de los años. Y para hablar de un libro que, como decía el presidente, viene a abordar la transformación, la nueva visión en la política energética con esa visión a largo plazo y donde es necesario pues, ese nuevo enfoque estratégico que simplifique, acelere y armonice lo que son los objetivos de competitividad y sobre todo el atractivo del continente europeo como destino de inversiones, de desarrollo de actividades industriales. Contamos en el simposio y recogemos su contribución con el secretario de Estado John Grassar, que precisamente hacía referencia, porque se había publicado pocos días antes de la celebración del simposio, la brújula de competitividad. La oportunidad que teníamos para subsanar algunas carencias a nivel europeo
a la hora de competir en ese entorno global. Carencias vinculadas a lo que era el gap de innovación, el gap de productividad que caracteriza al sector europeo o a la economía europea, y donde tenemos una oportunidad de la mano de la sostenibilidad, de la mano de la innovación, de la mano de lo que es la descarbonización, de incrementar nuestra autonomía estratégica, nuestra soberanía energética y, lo que es más importante, creación de riqueza y de puestos de trabajo en el sector industrial. Y para ello es necesario una agenda política como la que se está impulsando por parte de Europa, y que en la obra también hace referencia el presidente del Club Español de la Energía, el Paco Reynés, quien en la obra veréis que no solo hace un balance de lo que ha sido la situación, la evolución energética a nivel global, europeo y español, sino que apunta a cuáles son las condiciones de contorno oportunas para que se pueda catalizar todo el potencial y hacer una realidad las oportunidades existentes. Apunta en la obra pues, la necesidad de esa agilidad administrativa, ese permitting que se hacía referencia en la presentación, ese marco institucional, la seguridad regulatoria y fiscal, imprescindibles para fomentar el despliegue inversor y transitar hacia esa neutralidad en carbono. La financiación ocupa un papel destacado en la obra. Necesitamos esos recursos, esa colaboración público-privada para movilizar los mercados de capitales y alinearlos con los objetivos climáticos. Y fue precisamente la contribución de Enrico Letta, y que se recoge en la obra. La necesidad de evitar la fuga de capitales hacia otros mercados, y donde Europa, con la capacidad de ahorro disponible, si damos los alineamientos pertinentes, pues los conciliaremos con los objetivos de incremento de nuestra competitividad y, lo que es más importante, avanzar en esa neutralidad tecnológica. Tuvimos, y en la obra también se recogen, esa visión de largo plazo. Esa visión, es necesario que esa acción política no solo piense en el mañana, sino piense en el pasado mañana y en las próximas décadas, teniendo en cuenta la importancia que tiene esa visión a largo plazo para lo que es el desarrollo de las infraestructuras energéticas. Y hago mención porque contamos, y en el libro también contamos con su participación, con el que fue comisario de Energía en la Comisión Europea, Andris Piebalgs, quien hace una revisión de cuál tiene que ser la respuesta, el compromiso de Europa para liderar esa transformación sólida que nos debe permitir avanzar. La obra, y no quisiera extenderme con estas contribuciones por parte de los keynote speakers y con las contribuciones destacadas de todos los que participaron en el mismo simposio, se estructuran tres grandes bloques. Un primer gran bloque centrado en lo que es la visión empresarial, donde tuvimos líderes destacados, CEOs de empresas, que nos explicaron el proceso de transformación interna que están acometiendo. Por una cuestión de competitividad, por una cuestión de costes, por una cuestión de convencimiento de la importancia de movilizar esos recursos hacia lo que son soluciones sostenibles, porque es lo que está demandando la sociedad. Transformación que va más allá de lo que son las cuestiones puramente energéticas, sino también tecnológicas, y donde, pues el presidente lo comentaba, las 8 autopistas, las 8 palancas de descarbonización. El libro dedica una segunda parte a lo que son las infraestructuras. Creíamos que era del todo oportuno en un contexto donde la seguridad energética reviste mayor importancia, hablar de infraestructuras y de su papel en la consecución de los objetivos. En este sentido, tenemos el placer de contar pues, con ENNOE, ENNOH, justo recién constituido cuando tenía lugar el simposio. Y una tercera parte que yo creo que cada vez reviste mayor importancia, que es la dimensión social. A veces nos centramos en el trilema energético. El trilema energético obviamente es muy relevante, cómo conciliar esos objetivos de sostenibilidad, esos objetivos de competitividad y de seguridad de suministro, y donde debemos incorporar esa dimensión social, la aceptación social de los proyectos energéticos. Y esta precisamente ocupa la tercera parte de la obra. Una aceptación social donde el papel institucional es muy relevante. Obviamente, los proyectos tienen que ser vistos desde un punto de vista de transición justa como positivos por el conjunto de la sociedad. Y eso corresponde a las empresas, pero también a la administración. Definir ese marco estable, esa estabilidad institucional que transfiera la confianza en lo que son los avances y las modificaciones necesarias.
Hago mención de esta cuestión porque precisamente es la que aborda el presidente Illa, que tenemos que clausura la obra, no abundando pues, en la necesidad de lo que es ese marco institucional para movilizar los recursos, para hacer lo que son el partenariado público-privado y lo que es más importante, donde no dejemos atrás lo que son esas peticiones, esas demandas por parte del conjunto de la sociedad. Voy finalizando, simplemente apuntando pues, bueno, que la obra finaliza, como ya es habitual, con unas notas finales por parte de Maite Costa, por parte de la investigadora de la cátedra Elisenda Jové y por parte mía, donde abordamos lo que han sido la evolución de la política energética, la senda de descarbonización a nivel europeo y lo que es más importante, los retos y los gaps que existen a la hora de seguir avanzando y posicionando a Europa, al continente europeo, en ese liderazgo que es crucial para los próximos años. Nada, sin más por mi parte, agradeceros nuevamente que nos acompañéis en esta presentación. Cedería ahora la palabra a María Teresa Costa para que haga la presentación de la ponente, donde seguiremos hablando de temas europeos. Muchísimas gracias, Paula. Y nada, yo simplemente acabo, todos los años lo hago igual, que es con los 30 segundos de mi spoiler de emplazamiento publicitario, nada, simplemente para comentaros que ya estamos trabajando en la siguiente edición del simposio, que tendrá lugar los días 2 y 3 de febrero en Barcelona. El día 2 el simposio empresarial, el día 3 el simposio académico. Ya sabéis que con una perspectiva, con un enfoque similar, pero con públicos distintos, tratamos de abordar desde la perspectiva institucional y empresarial y desde la perspectiva académica los retos de futuro, y ya os avanzo de que seguiremos hablando de Europa, porque obviamente como europeístas convencidos, estamos convencidos que es donde se juega el partido. Muchísimas gracias y Maite, sin más por mi parte, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias y disculpas porque tenemos que invertir más en infraestructuras y estoy dispuesta a pagar más impuestos para conseguirlo. Dicho esto, quiero agradecer a Enerclub la amabilidad que ya de forma mantenida durante tantos años nos presta su colaboración a nivel de la organización del evento, la infraestructura y, por supuesto, la dirección. Yo quiero expresar también a alguien que tenía una gran amistad y que hemos colaborado tantas veces juntos, que es Arcadio, ¿no? Que fue una triste y muy dolorosa desaparición. Y también, por otro lado, sí que quiero celebrar que por primera vez tenemos a una mujer de directora de Enerclub y por lo tanto también muy amiga, ¿eh? Y quiero felicitar a Enerclub y a Cristina porque coincidimos ahora en su posición y bajo su acogida. Sí que es cierto lo que acaba de comentar Joan Batalla, varias cosas. En primer lugar, que Funsean agradece a sus patronos el poder haber llegado hasta aquí. No es usual que un conjunto de empresas converjan en un objetivo que es el de apoyar un think tank como es Funsean para impulsar la sostenibilidad energética, menos aún en el 2011, que creo que era bastante poco extendido la responsabilidad y el compromiso, ¿no?, con la sostenibilidad energética. Y de hecho, ese compromiso se desarrolla en todas las actividades que hemos hecho, que se enmarcan en lo que nuestra ponente ahora va a presentar, en toda la política energética y de transición, yo diría, de transición energética ecológica de la Comisión Europea, de la Unión Europea, que más allá de lo que son, digamos, las explicaciones respecto a las decisiones tomadas, tiene un sustento, un fundamento analítico muy importante que algún día también lo tendríamos que comentar, con contribuciones de varios premios Nobel, que no van por ahí unas contribuciones y las decisiones de política energética por otra, sino que son un conjunto que se acopla y de ahí su acierto. Y quería
ya pasar a lo que es mi obligación aquí, que es presentar a nuestra conferenciante, que es doña Paula Ceballos, que es analista política en la representación de la Comisión Europea aquí en Madrid, desde donde se ocupa de todo lo que es la transición verde en el ámbito de la energía, en el ámbito del clima, del medio ambiente, con una trayectoria centrada en el sector energético. Hasta el año 23 forma parte de la Dirección General de Energía en la Comisión, en Bruselas, estando responsabilizándose en ese momento de iniciativas decisivas clave, entre ellas, y puede ser que sea además una de las más apasionantes, que es la reforma del mercado eléctrico, que es un to be continued siempre. Sí, siempre. Por lo tanto, Paula, muchas gracias por tu presencia, por la presentación que vas a hacer y porque también creo que somos todos miembros de la misma orquesta con el objetivo de tocar muy bien la pieza y llegar a 2050 alcanzando los objetivos previstos. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a FUNSEAM y al ENER Club por permitirnos esta oportunidad de presentar un poco los fundamentos de la política energética y de sostenibilidad de la Unión Europea y qué es lo que hemos hecho hasta ahora y qué es lo que va a venir en el próximo año, en los próximos meses. Voy a estructurar mi presentación en el famoso trilema energético, los objetivos de una energía sostenible, una energía segura, fiable y una energía barata y que nos permita ser competitivos económicamente. Voy a hablar para cada punto, aunque bueno, no son cajas estancas y es un poquito difícil poder cada elemento en cada punto, de dónde estamos, qué es lo que hemos conseguido y qué son los próximos pasos que va a tomar la Comisión Europea. A mí personalmente el concepto de trilema no me gusta, no me ha gustado nunca. Estoy de acuerdo con Cristina en que no da una idea de que son conceptos contrapuestos cuando por lo menos en el caso de Europa no lo son en absoluto, ¿no? Si queremos tener una energía segura tenemos que apostar por las renovables que a la vez inciden en la sostenibilidad y los tres conceptos en nuestro caso de la Unión Europea avanzan a una en el mismo sentido. El primer objetivo, energía limpia. Necesitamos esta energía limpia para luchar contra el cambio climático. Esto se ha dicho tantas veces que las palabras parece que están castadas, ¿no? Pero es el mayor desafío que tenemos a nivel global. Probablemente han oído esta fábula de un rey, un antiguo rey oriental, que convocó a sus sabios para pedirles una frase que sirviera en toda oportunidad, en todo momento, que fuera verdadera, que fuera oportuna, y después de mucho debatir vinieron con la frase: todo esto también pasará. Y es verdad, ¿no? Es una frase que sirve para casi todas las situaciones, tanto a nivel personal como a nivel geopolítico. Tenemos la guerra en Ucrania, es terrible, pero va a pasar, se va a firmar una paz. Tenemos unas relaciones muy tensas con lo que era hasta ahora nuestro principal socio, Estados Unidos, pero habrá elecciones, también va a pasar. Pero el cambio climático no va a pasar. No va a pasar en el corto plazo, no va a pasar en el medio plazo y si no hacemos algo ya de forma determinada, no va a pasar y va a ser mucho peor en el largo plazo. Y el cambio climático es mucho más que un problema estrictamente medioambiental, que sea de interés para la gente que está interesada por el medio ambiente o por las abejas, ¿no? Es algo que afecta todos los elementos de nuestra vida. Hemos tenido este verano incendios monstruosos que han quemado un 1% de la superficie de la península ibérica. El cambio climático afecta la salud de los ciudadanos, afecta a los agricultores, afecta a incluso las playas en las que pensamos pasar nuestra vejez o que la pasen nuestros hijos, a lo mejor no están ahí dentro de unos años. Un informe de la Junta de Andalucía señala que muchas de sus playas más icónicas, si sigue aumentando el nivel del mar, habrán desaparecido en 25 años. Y eso, aparte de depararnos una realidad futura, un día a día mucho menos amable, más hostil, también tiene un impacto en la competitividad, ¿no? Y en sectores tan bandera en España como puede ser el turismo o la agricultura. Uno podría pensar
bueno, todos estos temas de sostenibilidad, hemos llegado a un cierto grado de fatiga climática entre los ciudadanos que ya no piensan que este tema sea tan importante, ¿no? Pero esto no es lo que nos muestran las encuestas. En 2021, en un eurobarómetro que condujimos antes del Pacto Verde, un 90% de los ciudadanos europeos afirmaba que había que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para ser climáticamente neutra Europa en 2050. ¿Han dejado desde entonces, con todo lo que ha pasado, los ciudadanos de estar preocupados por el clima? No, no han dejado. Aquí veis un eurobarómetro mucho más reciente, del año pasado, no recuerdo el mes, en el que los ciudadanos europeos decían que el tema prioritario que tenía que abordar Europa era la protección del medio ambiente y el cambio climático. Y eso en la situación geopolítica en la que ya estaban. No señalaban la defensa como primer tema, no señalaban, o la mayor parte no lo hacía, la guerra de Ucrania, era el cambio climático y el medio ambiente. Es en este contexto, porque sostenido por la ciencia y porque lo piden los ciudadanos, que la Unión Europea, la Comisión Europea, estableció sus objetivos climáticos, que ya conocen todos ustedes: climáticamente neutra en 2050, una reducción de un 55% de las emisiones antes del 2030, y para el año 2035 se ha establecido un objetivo indicativo de reducción de emisiones entre un 66 y un 72%. Esto es con lo que ha ido la Unión Europea a la COP de Belén. Y en julio de este año la Comisión propuso para el 2040, que es digamos, el siguiente hito legal, está en la Ley Europea del Clima, una reducción de emisiones de un 90% antes del 2040. Este objetivo están actualmente negociándolo los colegisladores europeos, el Parlamento Europeo y el Consejo, que son los gobiernos de los 27, pero por las posiciones negociadoras que tienen ambos a la hora de negociar, podemos prever que se va a mantener ese 90% con flexibilidades, ¿no? Probablemente con que la flexibilidad de que un 5% se pueda conseguir con créditos internacionales de carbono. ¿Son objetivos ambiciosos? Lo son, desde luego. ¿Son objetivos inalcanzables? Aquí, cuando se hace este tipo de preguntas, a mí me gusta sacar las llaves de la nave de viaje al pasado y, en este caso, por ejemplo, irnos a 2008. En 2008 la Unión Europea adoptaba el paquete de energía y clima con los objetivos 20-20-20, que en aquel momento también se consideraron muy ambiciosos, demasiado ambiciosos por algunos o imposibles de conseguir, como el 20% de renovables, y se han alcanzado. Sí que se han alcanzado todos. Desde 1990 la Unión Europea ha reducido las emisiones un 37%, la economía ha crecido más de un 70%. Para el 2030, si miramos lo que dicen los Estados miembros en sus planes nacionales de energía y clima, deberíamos de estar muy cerca de ese 55%. Y ahora hay que mirar al 2040, ¿no? Y al igual que en el que para estos objetivos 2030, en el anterior mandato de la Comisión, se adoptó ese ambicioso y amplio paquete legislativo Fit for 55, ahora la Comisión, quizás no en los próximos meses, pero va a tener que reflexionar y que adoptar el paquete de medidas legislativas que le permita llegar a los objetivos 2040. Sobre cómo llegar a esta descarbonización del sistema, en la Comisión Europea vemos claramente una jerarquía con neutralidad tecnológica dentro de cada cajita, pero primero eficiencia energética, no hay nada que contamine menos que la energía que no consumimos. Después, la electrificación del sistema basada en energías limpias. Tercer paso, donde no llega la electrificación en algunos transportes, en sectores industriales donde no es posible, combustibles líquidos y gaseosos limpios. Y ya como último paso, todas esas emisiones de CO2 que no se han conseguido evitar, tecnologías de captura de carbono. ¿Cómo vamos según estas casillas? Pues depende de cada casilla, vamos mejor o peor y faltan algunas piezas o no faltan. En la primera casilla, la de eficiencia energética es una de las que quizás vamos menos bien. Todavía hay mucho margen para hacer que los hogares, el transporte, nuestras empresas e industria sean más eficientes energéticamente. En la segunda casilla de electrificación y energía limpia vamos relativamente bien. Por ejemplo, respecto a los objetivos de renovables, que son de tener un 42,5% en el 2030, según los datos actuales estaríamos llegando a un 41%. Aquí uno de los mayores cuellos de botella para alcanzar este objetivo son la infraestructura, las redes.
En este sentido, una iniciativa muy importante que se va a presentar dentro de poco, la semana que viene, de hecho, es el paquete de redes, que va a abordar las barreras que encontramos para el desarrollo de renovables que vienen de las redes y también para el desarrollo de demanda eléctrica. En el siguiente presupuesto, el CEF, Connecting Europe Facility, se ha multiplicado por 6 el presupuesto que se va a dedicar a redes de energía y es un tema muy importante para la Comisión. Respecto a la tercera casilla, la de los combustibles líquidos y gaseosos limpios, la Comisión Europea también está trabajando con AINCO. En este sentido, hace poco, el 5 de noviembre, se presentó el STIP, el Plan de Inversiones para Transporte Sostenible, que establece una hoja de ruta a nivel europeo para acelerar la inversión y la producción sobre todo en Europa, porque un objetivo es también la reindustrialización de Europa, que se comentaba antes, de combustibles renovables y bajos en carbonos, sobre todo para el sector aviación y marítimo. Solamente para cumplir los objetivos legislativos que tenemos en el reglamento ReFuelEU para aviación y FuelEU para transporte marítimo, Europa necesita producir 20 millones de toneladas de combustibles sostenibles para el 2035. Y es importante acelerar también la producción de combustibles sintéticos, que es algo en el que todavía no estamos ahí, ¿no? En Europa somos líderes en investigación en estos combustibles líquidos. El 60% de las patentes de combustibles renovables y bajos en carbonos están aquí en Europa. El 75% de los proyectos de SAF sintético también está en Europa y ahora necesitamos darle el empujón y realmente pasar a la fase de producción. En la última casilla, la captura de CCS, de captura de carbono y utilización de carbono. Ahora mismo la Comisión, bajo la Dirección de Energía, está preparando una iniciativa regulatoria que se presentará el año que viene, probablemente en otoño, en el tercer trimestre, para facilitar el establecimiento de un mercado interior de CO2 y también de la infraestructura, volvemos a la infraestructura de transporte de CO2 necesaria, ya que no tenemos, sobre todo el almacenamiento no está repartido de forma en todos, está muy concentrado en algunas zonas de la Unión Europea. Siguiente objetivo del trilema, siguiente pata, seguridad energética. La Unión Europea importa el 57% de la energía que consume. En España es mayor, el 68%. Ya hemos visto a dónde nos lleva esta dependencia. Nos lleva a la vulnerabilidad, a que potencias hostiles la usen contra nosotros, como hizo Putin incluso antes de la invasión de Ucrania, a partir del verano del 2021, un poco antes. Ya claro, pasan tantas cosas que vamos olvidando todo lo que nos pasa, ¿no? Pero hace tan solo, en 2020, hace 3 años, Europa estaba muy cerca de quedarse sin gas. Aquí en España ese miedo se sentía menos porque no estaba tanto en peligro, pero en Centro Europa, en Norte Europa, existía realmente el riesgo de que tuvieran que cerrar las fábricas porque era imposible producir. La Unión Europea, sí, Rusia cortaba el gas. La Comisión Europea trabajó a toda velocidad, se establecieron niveles obligatorios de reservas de gas, se adoptó ese paquete de medidas Save Gas for Safe Winters, ahorremos gas para un invierno seguro, con una reducción de demanda de un 15% que se volvía obligatoria en caso de entrar en carestía, y finalmente pasamos el invierno sin cortes, también porque fue un invierno bastante bondadoso en temperaturas, pero también gracias a esa preparación a nivel europeo. Y aprendimos una lección, que ya la sabíamos, pero la aprendimos con sangre, que es cómo entra. No podemos tener esas dependencias de terceros en algo tan fundamental como la energía que impulsa nuestra economía. Sin energía no hay nada. Y la alternativa que tenemos en Europa, nuestra energía soberana, pues es la energía renovable. Así que la transición energética, esa transición a una energía más limpia, también va completamente de la mano con este objetivo de seguridad de suministro. ¿Cómo ha avanzado nuestra dependencia de la energía rusa desde que empezó la guerra?
Bueno, en mayo del 22, ni siquiera 2 meses tras la agresión rusa a Ucrania, la Comisión Europea adoptó su plan REPowerEU, que buscaba parar completamente esa dependencia de combustibles fósiles de Rusia. Porque nos hace débiles, ¿no? Es un talón de Aquiles que tenemos en la Unión Europea, y porque con ese dinero, con ese presupuesto que pagamos a Rusia por los combustibles fósiles, Rusia financia la guerra en Ucrania. Este plan ha dado sus frutos, ya no importamos nada de carbón de Rusia. Las importaciones de petróleo ruso han pasado de un 27% en 2022 a tan solo un 3% en la actualidad. Y respecto al gas, en 2021 prácticamente la mitad del gas, un 45%, lo importábamos de Rusia. El 2024 fue un 19% y este año parece que se va a quedar en torno a un 13%. Está muy bien, pero no es suficiente. Tenemos que cortar completamente, importar 0 moléculas de Rusia. Por eso, en junio, la Comisión propuso su iniciativa para prohibir la entrada de gas ruso dentro de la Unión Europea, un phase-out de forma coordinada, primero parando las compras spot, luego las compras a largo plazo. Y justo hoy, hace unas horas, tenemos recién salida del horno, casi queman las manos, el acuerdo de los colegisladores sobre esta propuesta. El gas natural licuado ruso, el GNL, se prohibirá a partir de finales del 2026, en línea con el paquete de sanciones a Rusia, el 19º paquete de sanciones ya aprobado hace unas semanas, y el gas ruso que llegue por gasoducto estará prohibido a partir del 30 de septiembre del 2027. Estos son 3 meses antes de la fecha propuesta inicialmente por la Comisión Europea. Era uno de los principales puntos de discordia entre los colegisladores. El Parlamento quería adelantar un año y, bueno, finalmente esta es la fecha que se ha decidido a espera de que el acuerdo se adopte formalmente por ambos colegisladores. Decía que la dependencia de combustibles fósiles es un talón de Aquiles de la Unión Europea, pero tenemos 2 talones y 2 talones de Aquiles. Corremos el riesgo de cambiar esta dependencia de gas ruso y petróleo ruso por una dependencia de los minerales, de los metales críticos que necesitamos para poder desarrollar la industria de energías verdes, de defensa, digital, espacio. Es un tema en el que poco a poco, bueno, ya no poco a poco, ya ha calado al ciudadano de a pie, porque lo cubren cada vez más los medios. Hace unas semanas lo último fueron las limitaciones de las exportaciones chinas de productos con tierras raras y también de tecnología de refinado de tierras raras. Esto es muy importante porque China tiene el monopolio del refino en algunas de estas tierras. Es un conflicto que a corto plazo ya está solucionado, pero todo indica que bueno, es de esperar que el país siga usando esa dependencia que tiene para conseguir sus objetivos y como arma de presión a otras economías como la nuestra. Para la Comisión Europea esto no es nuevo, es algo en lo que llevamos trabajando desde hace años. La pieza legislativa angular es el Critical Raw Materials Act, la Ley de Materias Críticas Fundamentales, adoptada el año pasado. Lo que busca es evitar que la Unión Europea tenga dependencias excesivas de materias primas fundamentales de terceros países. Establece el objetivo de la ley de no más de un 65% del consumo de ninguna de estas materias puede venir de un único país, que ahora mismo es el caso para gran parte de ellas. Y la estrategia tiene 2 patas, digamos, una pata apoyada dentro de Europa, de hacer todo lo que podamos dentro del mercado único europeo para cubrir parte de nuestras necesidades nosotros mismos. Aquí hay 3 objetivos, 3 números: que la capacidad de extracción de la Unión Europea cubra al menos el 10% de las necesidades en estas materias críticas estratégicas, que la capacidad de procesamiento cubra al menos el 40% de las necesidades y que la capacidad de reciclaje de la Unión Europea cubra al menos el 25% de su consumo. Y la otra pata de la estrategia está apoyada fuera de Europa porque por mucho que hagamos minas, procesemos y reciclamos, nunca vamos a ser capaces de cubrir toda nuestra demanda, ¿no? Así que tenemos que diversificar y estrechar relaciones a nivel mundial con posibles proveedores alternativos. La ley ya está adoptada y ahora hay que implementarla.
para conseguir esos objetivos, que son también muy ambiciosos. En los próximos meses, en el 2026, después del verano ya, va a haber una iniciativa clave para dar un empujón en particular a ese objetivo de reciclaje, que va a ser el Circular Economy Act. Está previsto para Q3 2026. También hay que seguir avanzando con la implementación y ejecución de proyectos estratégicos. El mapa a la derecha muestra la primera lista de proyectos estratégicos que ha identificado la Comisión. Son 47 en total, 10 son de reciclaje, en España hay 7 y 1 de reciclaje. Es una lista a la que se van a ir añadiendo nuevos proyectos cada año. La siguiente lista está prevista para primavera del año que viene. A estos proyectos que están en esta lista se les va a facilitar, no garantizar, pero facilitar acceso a financiación europea, por ejemplo, del Banco Europeo de Inversiones. Y muy importante, que se ha mencionado antes para el sector energético, pero también es importante aquí, se reduce el permitting por ley. Por ejemplo, para proyectos de reciclaje el permitting tiene que durar menos de 15 meses. En octubre, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hizo un anuncio político adicional de un plan europeo para reducir las dependencias de materias críticas fundamentales, el Resource EU, que tira el nombre, el paralelismo con este Repower EU del que estaba hablando para desacoplarnos del gas ruso. Se va a presentar la semana que viene y va a incluir al detalle todas las acciones que prevé la Comisión para acelerar la implementación de este Critical Raw Material Act y para acelerar ese desacoplamiento de nuestra dependencia de materias críticas fundamentales. Y ya con esto llegamos a la tercera parte del trilema: tener una energía barata y que nos permita ser competitivos, no la accesibilidad, el precio. El objetivo siempre ha estado ahí, pero ahora está mucho más en el foco, ¿no? El mandato de esta comisión está centrado en la competitividad de la economía y que esa transición energética revierta realmente positivamente en la competitividad. En la gráfica de la izquierda se ve el dinero que nos hemos gastado en los últimos semestres en importaciones de energía. De alguna forma es dinero perdido, ¿no? No fortalece nuestra industria. Si lo hubiera hecho, si se hubiera invertido, por ejemplo, en equipos de generación limpia hechos en Europa. Y la segunda gráfica es la explosión de precio durante la crisis energética. No podemos permitirnos que el precio de nuestra energía dependa de factores sobre los que no tenemos ningún control. Es más sencillo de gestionar un sistema basado en combustibles fósiles, desde luego, es más sencillo de gestionar un parque móvil como lo hemos tenido siempre, pero es peligroso porque no tenemos ningún control de precio. Y no es solo para evitar la volatilidad de precios. Las renovables también implican ahorro directo. La Agencia Internacional de la Energía ha estimado que entre el 2021 y el 2023 ahorramos casi 100.000 millones de dólares en nuestras facturas energéticas en Europa gracias a las renovables. En esta tercera pata de competitividad, la iniciativa estrella, desde luego, es el Pacto Industrial Limpio. Es el principal paraguas bajo el que se van a ir presentando las distintas iniciativas para conseguir este objetivo. Es nuestro plan, ¿no? Lo vamos a ir completando con propuestas concretas durante los próximos meses y años. Es un plan empresarial para acelerar la descarbonización y asegurar que las fábricas del futuro siguen estando en Europa, y se centra en dos áreas. Por una parte, las industrias con un uso intensivo de energía, como puede ser el cemento, los fertilizantes, la química, el papel, y por otra parte el sector de las tecnologías limpias que necesitamos para descarbonizar la economía y descarbonizar esa industria energointensiva. Son las dos industrias, pues van de la mano y se autocomplementan. El plan tiene 6 áreas de acción, el Pacto Industrial Limpio. La primera es el Plan de Acción de Energía Asequible. Este ya se ha presentado. Busca una bajada de los precios, promoviendo, entre otros temas, pues una mayor penetración de renovables, una reducción de los niveles impositivos para la electricidad, un aumento de la eficiencia de las tarifas de acceso a red. La segunda área de acción es fomentar la demanda de equipos hechos en Europa. Aquí 2 piezas legislativas clave van a ser la Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial,
para, por ejemplo, impulsar la demanda mediante la introducción de una etiqueta de productos con bajas emisiones de carbono. Para esta no vamos a tener que esperar mucho, se presenta la semana que viene. Y otra pieza importante va a ser la revisión de las directivas sobre contratación pública para garantizar armonización con objetivos más amplios de competitividad de la Unión Europea y, por ejemplo, que en las subastas públicas los criterios no sean solo de precio, sino que también tengan en cuenta, por ejemplo, productos industriales descarbonizados o que estén hechos en Europa. Para esta va a haber que esperar un poco más. La primavera del año que viene es la fecha en la que se espera que podamos presentar esta pieza legislativa. El tercer punto del Pacto Industrial Limpio es facilitar las inversiones. Ya se ha modificado el marco de ayudas de Estado a la industria limpia para facilitar que pueda ir financiación nacional a proyectos de descarbonización. Se va a crear un banco de descarbonización industrial para movilizar 100.000 millones de euros en inversiones para transición industrial. Y hay otra serie de iniciativas con esa idea de que el dinero europeo sirva para desbloquear inversiones también del sector privado. La cuarta línea de acción es reducir la dependencia de materias críticas. De esta ya hemos hablado. Aparte de las iniciativas que mencioné antes, en primavera del año que viene se presentará una propuesta para crear un centro europeo de materias críticas que supervise y oriente las inversiones, posible compra conjunta de materias críticas y posible creación de reservas también. Y también otras áreas de acción, ya no me voy a entretener más, pero bueno, la cooperación internacional y multilateral, tener una amplia red de socios y la formación de los trabajadores. Ya aquí prácticamente lo voy a dejar, pero quería cerrar la intervención. Esto ha sido todo con las gafas un poco de ver de lejos, esta es con las gafas de ver de cerca, ¿no? ¿Qué va a presentar la Comisión Europea en los próximos meses o semanas, más bien? Sobre todo esta semana y la próxima vienen cargadas de iniciativas muy relevantes para estos temas de sostenibilidad y competitividad. Hoy se adoptará el Omnibus medioambiental y el paquete de seguridad económica que contiene el plan Resource EU, que comentaba antes, para reducir dependencias excesivas de materias críticas estratégicas de países terceros. Y la semana que viene es especialmente prolija en iniciativas de esta área. Hay varias piezas del puzzle del Clean Industrial Deal, incluyendo el Industrial Accelerator Act que comentaba antes, uno de cuyos objetivos es fomentar la demanda de equipos made in the EU. Va a estar el paquete de redes, que va a ser muy importante para ver qué hacemos con ese cuello de botella que tenemos en muchos países, que son las redes. Y un paquete de la industria de automoción, donde se incluirá, por ejemplo, hay 4 medidas, pero una de ellas es la revisión de los estándares de emisiones de CO2 para coches y furgonetas, un tema, como ya sabéis, pues muy sensible y muy político. Así que, bueno, como veis, la Comisión Europea sigue trabajando día a día de forma muy intensa para lograr ese sistema que reduzca emisiones, que nos dé seguridad energética y que permita la competitividad de nuestra industria y que también la fomente. Y ya con esto aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Paula, por tu excelente presentación. Y nos quedamos, yo tomaba notas de lo que es los deberes, novedades a corto plazo y lo que es más importante, esa visión que nos has dado de a largo plazo y por dónde va avanzando lo que es la política comunitaria. Nada, sin más, como estamos ya fuera de tiempo, agradeceros nuevamente a todos que nos hayáis acompañado. Ahora al finalizar se entregará un ejemplar de la obra que esperemos que disfrutéis. Y nada, sin más, hay un pequeño cóctel para poder despedirnos y desearos a todos felices fiestas y una buena salida y entrada de Año Nuevo. Muchísimas gracias.